Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria, Cádiz subterránea, la Cueva Santa, TIS 18. TIS significa, como ya saben, Tartaria, investigación y síntesis. Entonces, nosotros vamos a ir desarrollando la portada de este vídeo en que tenemos una vista de la hermosa ciudad de Cádiz y milenaria ciudad de Cádiz, y lo que vamos a ir pues a un lugar que se trata, que es un testigo de estos enterramientos, tenemos que decirlo, enterramientos que se producen cuando se eleva el nivel del suelo debido a un fenómeno que está relacionado con la destrucción también de Tartaria, y que son las inundaciones de barro. Y entonces aquí debajo ya anticipamos pues precisamente en esta Cueva Santa, como a la persona que simplemente busque la verdad y vea precisamente cosas que no son muy explicables, cómo es posible que en un lugar tengas un templo e iglesia y debajo tengas otro, pero no solo eso, sino que el que está en la parte superior pues no está al nivel del suelo, sino que tengas tú que subir después unas escaleras. Entonces esto es difícilmente explicable por la lógica común de ningún, podemos decir así, arquitecto que haga ese tipo de construcción, pero sí es explicable con relación con este fenómeno de las inundaciones de barro, decimos nosotros, que elevan el terreno del suelo, y que en este caso lo elevaron, pero no lo suficiente para cubrir totalmente el nivel anterior, que era esta iglesia anterior o templo anterior, y entonces se verían, esa es nuestra opinión, pues forzados a hacer este tipo de apaño, que no tiene ninguna lógica, podemos decir nosotros, solamente la que nosotros creemos que le estamos dando. Entonces, pero este vídeo ya hemos hecho varios, hemos estado en varias ocasiones en esa Cueva Santa y remitimos para tener una explicación más detallada, porque ahora solamente vamos a ir de un modo sintético recordándolo para que la persona investigue, pero si quieren buscar mejor investigación, pues pongan en YouTube pues este título: Reseteísmo ES, la Cueva Santa RH4, que esto lo hicimos en 2023, y entonces ahí está todo mucho más detallado. Este es el templo que está debajo y este es el que está encima de él. Realmente algo muy sorprendente. Y entonces tú vas por la calle y entonces pues aquí está el edificio al que tú entras y es visitable turísticamente, pero fíjense ya aquí que ya para nosotros ya era una pista ver ventanas a ras del suelo, respiraderos a ras del suelo, porque te están testificando que precisamente bajo este Cádiz pues hay otro Cádiz, como vamos a ver ahí, ese templo anterior, quizás de origen fenicio, por supuesto, que es lo más normal. Entonces la información oficial que están viendo aquí, pues búsquenla aquí en el Ayuntamiento de Cádiz, en el sitio turístico, que nos dicen que es contiguo a una parroquia que es visitable, que está a nivel normal, que es la parroquia del Rosario. Pues se levanta el oratorio de la Santa Cueva, que perteneció a la Congregación del Retiro Espiritual, surgida en Cádiz en 1730. Y aquí pueden pausar y leer toda la información oficial, que nosotros tenemos que simplemente pues ir rápido sobre ella. Y entonces ahí en esa fachada pues vean para los turísticos el oratorio de la Santa Cueva, que nos dice que fue fundado para ejercitantes del siglo XVIII y que consta de 2 estancias. Eso es lo que nos dicen. En vez de simplemente reconocer que son 2 iglesias una encima de otra, pues lo ponen como disminuido en estancias. Dice una superior y le dicen capilla alta, pero vean ahora las dimensiones que tiene esa capilla alta, y para nosotros no es una capilla, es simplemente un templo. La capilla alta de extraordinaria riqueza, y otra subterránea o capilla baja dice que de mayor austeridad. Eso sí es cierto que es de mayor austeridad, pero para nosotros no son capillas, sino para nosotros son templos realmente, y sobre todo el de la parte inferior pues el más importante. Entonces vean aquí una vista del que a la izquierda, del que está inferior. Fíjense también la altura de techos que tiene, por eso no fue cubierto totalmente por la inundación que pasaría, creemos nosotros, a mediados del siglo XIX o XVIII, y aquí está
el otro que está en la parte superior. Entonces la pregunta es, una capilla o iglesia encima de otra y ubicada a metros de altura sobre el nivel del suelo actual de la ciudad, que eso es todavía lo más sorprendente. ¿Cómo es que esta, pues lo haces no al nivel para que la gente entre normalmente, sino tú tengas después que hacerla por encima del nivel y tengas que subir una escalera realmente? Eso es lo difícilmente explicable, pero fácilmente explicable teniendo en cuenta estas inundaciones de barro. Entonces, vean, esta es la parte baja, vean una persona y vean la altura, y precisamente aquí estaba una de esas ventanas o esos respiradores que hemos visto en la calle, porque y entonces aquí también a la parte superior de este techo, pero antes de él pues hay también otra parte por la cual se sentaban músicos, como vamos a ir viendo, y hacían bajar el sonido desde esa parte más superior a esta más inferior. Y esta es lo que le dicen la capilla iglesia superior, que está sobre ella. Está con gran lujo, con los mejores materiales, los mejores tipos de mármoles que existen, este tipo de columnas, este tipo de mármoles tan especial, y al mismo tiempo adornada también con las mejores pinturas como las de Goya, por ejemplo. Pero vean que está esta encima de la otra que acabamos de ver, y entonces tú entras por aquí y está hecho de tal manera que tú no te des cuenta de esto que estamos diciendo. Entonces tú entras aquí y entonces hay un recibidor aquí donde tú pagas la entrada, y a continuación pues una escalera descendente que estamos viendo aquí, dos vistas de una escalera descendente para ir al templo inferior. Y al mismo tiempo pues tú ves también en ese descansillo pues una escalera ascendente para ir a la nueva que se ha hecho encima, y eso es muy sorprendente. Entonces fíjense aquí esta vista que hemos tomado aquí nosotros cuando estuvimos, que esta es la parte de la calle por donde tú entras y aquí está el recibidor, y entonces coges la escalera, esta es coger la escalera hacia arriba, primeramente se suele coger la de abajo, pero hemos cogido esta foto para que vean que cuando tú vas subiendo hacia la capilla superior o iglesia superior, aquí hay un descansillo. Bueno, pues este descansillo no es tal, sino es un corredizo que hacia la derecha es donde se posicionaban los músicos en el inicio, porque hay una ventana aquí que comunica con la parte inferior, que es la más importante para nosotros y desde luego para el poder establecido. Y entonces la música desde aquí, desde esta parte superior, pues dice que bajaba con una tonalidad excelente cuando se hacían esas primeras representaciones musicales en sus inicios. Pero después ya, más adelante, y ahora ya en la actualidad, no se sitúan los músicos en esta plataforma superior, sino que van y en la parte inferior es donde se sitúan y hacen ese tipo de concierto, que como vamos a ir viendo, muy importante. Y aquí tiene un plano para que vean lo que estamos diciendo. Nosotros se va por aquí y aquí estaría ese descansillo, desde donde pues hay unas aberturas, unas ventanas, y entonces está en la parte inferior, y después sigues subiendo y llegas a la parte que está superior de esa nueva iglesia, es decir, esas dos plantas. Y entonces ahora también hemos encontrado, y búsquenlo en el vídeo anterior, que precisamente pues aquí en acústica pues tienen que hacer realmente ver el sonido, y hace toda esta página, busquen esta página sobre la acústica, porque te habla precisamente de la representación musical que se celebra ahí y se celebraba ahí desde que es las 7 palabras de Cristo en la cruz de Joseph Haydn, de 1787. Joseph Haydn pues es de los primeros músicos, podemos así, compositores pues de esa época, al cual se le encargó pues este concierto musical de las 7 palabras de Cristo ya en 1787. Véanlo aquí a Franz Joseph Haydn, búsquenlo en Wikipedia, y entonces él se le encarga en 1787, pues se le encarga precisamente hacer esa composición, y entonces eso en el siglo XVIII, y él mismo pensaba que se representaría en la catedral, porque la catedral evidentemente es, ya que él es el músico de Europa, de lo mejor, encargado y para cumplir ese contrato, podemos decir así, de esa obra por la iglesia,
pues le extraña que se haga en este pequeño, en comparación con la Catedral de Cádiz, en este pequeño recinto. Pero claro, él desconocía, igual que la mayoría, que ese es un lugar muy importante, que viene desde un templo, desde la antigua adoración fenicia, que viene desde el poder de toda la parte de Sumeria y de esa facción que incluso casi no queremos nosotros nombrar, y por tanto ese es el sitio y es por lo cual se celebra ahí, se sigue celebrando ahí. Entonces este lugar especial de esta Cueva Santa, pues solamente se explica la Cueva Santa por dos fenómenos que creemos nosotros, si hay alguien encuentra mayor explicación que nos lo diga. Uno, que es un lugar especial, y otro, que es un fenómeno repentino, el que hizo precisamente que tuvieran que construir encima de él, pues para preservar las cúpulas que no fueron enterradas del antiguo recinto, iglesia o templo, un fenómeno repentino. Y aquí vamos a explicar el lugar de Cádiz, en esta parte donde están precisamente templos de esta diosa, que precisamente sería a la cual estaría ese templo, porque ese recinto de la Cueva Santa pues se está pensando, y algunos ya lo llevan, que era un recinto anterior donde estaba este templo. Y también un fenómeno repentino, como estamos viendo aquí ya más modernamente, cómo se encuentran arqueólogos pues enterrados, por ejemplo, a caballos de pie, con carros de pie y con también carros con perros atados. Es decir, ¿cómo pudo ser eso? Enterrarlos de pie. Pues la única explicación es que realmente les cogió un fenómeno repentino que enterró a esos caballos, que son los mismos que enterrarían de forma repentina pues este recinto, pero no llegó a cubrirlo totalmente. Entonces la explicación para nosotros pues es esa, de otros también que estamos viendo aquí, que llegan arqueólogos modernos pues a pensar que la Cueva Santa pudo ser un santuario de la diosa fenicia Astarte, como tenemos aquí Astarte, que es ni más ni menos una continuación de dioses de Mesopotamia y de los sumerios, de la diosa Inanna, o la diosa Istar, y los israelitas también Astarot, o también Astaroth es lo mismo que Astarte, que es esta estatuilla que está aquí. Es decir, que el lugar era lo importante, el lugar de esa cueva santa. Y para decir y fomentar que no es un caso único, sino que hay lugares que son puntos también de poder, aparte de que es porque ahí estuvo ese culto, pero es que ese culto también estuvo porque hay líneas de fuerza telúricas que hacen lugares especiales, como también eso mismo tenemos este ejemplo y muchísimos más. Solamente traemos este aquí, que es el primer templo cristiano de España, que también hemos estado nosotros ahí, que tenemos aquí, que se le piensa que fue el primero después de la Reconquista, porque está construido sobre un dolmen, y esto es Cangas de Onís, en España, en el norte de España, porque también lo que queremos aquí destacar es que aquí, fíjense, que está el dolmen debajo, y encima pues construyen el monasterio o la iglesia o el templo cristiano de Santa Cruz en Cangas de Onís. Entonces, y vean, tú entras ahí, entonces en la iglesia actual, pues entonces tuve este tipo de pozo, que no es un pozo, sino es para que tú mires y veas debajo, pues ahí existe un dolmen. Es decir, lugares especiales que no pueden ser otros porque tienen características especiales. Entonces esto es para explicar a la Cueva Santa por qué precisamente aquí era un lugar especial. Y también, ahora para explicar por qué tuvieron que construir otra encima, es porque hubo para nosotros, pues esta inundación pues fue algo repentino, igual que, fíjense, búsquenlo, esto es un investigador actual, Helen Petrova, como te está diciendo que aquí en Bulgaria pues descubren precisamente pues este carro con caballos, pero que están de pie, tirando de un carro. ¿Cómo es posible eso? Pues sencillamente la explicación es que fue repentino y el mismo barro subió y ya los cogió y los dejó inundados y los dejó de pie, porque no tiene ningún sentido que tú hagas una ofrenda o un tipo de ritual funerario y tengas tú que poner a caballos que ya están muertos, pues tengas tú que ponerlos de pie, así, para hacer ese tipo de ritual y de ponerte tú después a cubrirlos. Eso no tiene sentido. Tiene mucho más sentido esto, que fue algo repentino, igual que lo que le pasó precisamente pues a este templo de esta diosa Astarte, desde siempre,
Vean aquí los caballos, como se ve que están los dos en posición de pie, llevan tirando de ese carro, y entonces viene esta inundación y precisamente ellos ya no pueden seguir caminando y se quedan pues aprisionados y en la misma postura de pie compactado. Luego ese barro se solidifica y se solidifica rápidamente también, podemos decir así, y entonces es el nivel que pasó en la cueva santa, porque entonces a mí, que me den cualquier otra explicación, ver esta pregunta: ¿por qué construir un templo sobre otro? Eso es una pregunta. Aquí tenemos un templo que es el que está arriba, como acabamos de ver, que está sobre este otro que está enterrado, eso. Y ahora, ¿y por qué no construir el superior? Otra pregunta más importante, a nivel del suelo, porque muy bien, vale que este esté enterrado. Bueno, pues si tú haces uno nuevo, pues lo haces el nuevo para que, como todos los que están aquí, igual que el que está a su lado, que acabamos de ver que hay otro actual a su lado, que las personas pues entran por aquí directamente y no que tengan que subir una escalera. ¿Por qué construirlo no de esta manera, sino de esta otra forma? Que tengas que construir ahora una escalera aquí como la que hemos visto allí en ese pasillo que sube hacia arriba, y después tú tengas que coger otra escalera hacia abajo. ¿Por qué no construir esta aquí? Bueno, pues sencillamente la explicación es que cuando hubo esa inundación y esa elevación del terreno, pues enterró, pero no lo enterró totalmente, dejó la parte de las cúpulas descubiertas. Dejó las partes de las cúpulas descubiertas, y entonces, claro, no puedes, tendrías que destruir las cúpulas, y esta cúpula con este tipo de nervadura pues destruyes toda la estructura. Y entonces, ¿cuál sería la solución que le dieron según nuestra interpretación? Y si alguien nos da otra mejor, que nos lo diga. Pues entonces nosotros decimos que aconteció una elevación repentina del suelo que no cubrió esta parte, no la cubrió, de la parte inferior, del templo inferior, y entonces pues dijeron, bueno, pues ponemos una entrada más adelante, como está actualmente, y ponemos una escalera que baje a la inferior, pero la superior que respete estas cúpulas, que las respeta, pero tengan que subir uno con una escalera para ir al otro superior, y de esta manera no tenemos que destruir las cúpulas del inferior, porque el inferior es el más importante desde esos tiempos, en que ese es un punto de poder que hubo siempre, sobre todo esos tipos de templos y esos cultos, y también sabemos que hubo también reuniones aquí en esa parte pues de sociedades secretas como la masonería. Terminamos aquí deseando que las personas lleguen a comprender algo que realmente nos pasa desapercibido porque ha sido muy silenciado, pero que realmente si una persona aplica su discernimiento a cosas que ve y percibe, pues verá que hay muchas inconsistencias. Pero entendiendo ya esta parte que nosotros estamos explicando de estas elevaciones cíclicas que pasan estos reseteos, pues entonces podrá tener un mayor conocimiento de la realidad. Terminamos deseando fortaleza a todos los que han llegado a este tiempo de final de ciclo.